oración y ayuno. Y levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y aconteció que al séptimo día murió el niño. Y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, y decían entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Y después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Viviendo aún el niño, ayunabas y llorabas por él. Y muerto el niño, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, para que viva el niño? Mas ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. Ellen Goldwite. Libro, Patriarcas y Profetas. El reproche del profeta conmovió el corazón de David, se despertó su conciencia, y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: pequé contra Jehová. Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del perjudicado a Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé, y se daba cuenta perfecta de su gran transgresión. Pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Aunque no se hallara a nadie en Israel que ejecutara la sentencia de muerte contra el ungido del Señor, David tembló por temor de que, culpable y sin perdón, fuese abatido por el rápido juicio de Dios. Pero se le envió por medio del profeta este mensaje: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. No obstante, la justicia debía mantenerse. La sentencia de muerte fue transferida de David al hijo de su pecado. Así se le dio al rey oportunidad de arrepentirse, mientras que el sufrimiento y la muerte del niño, como parte de su castigo, le resultaban más amargos de lo que hubiera sido su propia muerte. El profeta dijo: pero, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Cuando el niño cayó enfermo, David imploró y suplicó por la vida del niño con ayuno y profunda humillación. Se despojó de sus prendas reales, hizo a un lado su corona, y noche tras noche yacía en el suelo, intercediendo con dolor desesperado en pro del inocente que sufría a causa de su propia culpa. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso. A menudo, cuando se habían pronunciado juicios contra personas o ciudades, la humillación y el arrepentimiento habían bastado para apartar el golpe, y el Dios que siempre tiene misericordia y es presto a perdonar, había enviado mensajeros de paz. Alentado por este pensamiento, David perseveró en su súplica mientras vivió el niño. Cuando supo que estaba muerto, con calma y resignación David se sometió al decreto de Dios. Había caído el primer golpe de aquel castigo que él mismo había declarado justo. Pero David, confiando en la misericordia de Dios, no quedó sin consuelo. Muchos, leyendo la historia de la caída de David, han preguntado: ¿por qué se hizo público este relato? ¿Por qué consideró Dios conveniente descubrir al mundo este pasaje oscuro de la vida de uno que fue altamente honrado por el cielo? El profeta, en el reproche que hizo a David, había declarado tocante a su pecado: con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. A través de las generaciones sucesivas, los incrédulos han señalado el carácter de David y la mancha negra que lleva, y han exclamado en son de triunfo y burla: «He aquí el hombre según el corazón de Dios». Así se ha echado oprobio sobre la religión. Dios y su palabra han sido blasfemados. Muchas almas se han endurecido en la incredulidad, y muchos, bajo un manto de piedad, se han envalentonado en el pecado. Pero la historia de David no suministra motivos por tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo hasta que, por arrepentimiento, volvió al Señor. La palabra de Dios manifiesta claramente: esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Y el Señor le dijo a David por medio del profeta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Aunque David se arrepintió de su pecado, y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Los juicios que cayeron sobre él y sobre su casa atestiguan cuánto aborrece Dios al pecado. Testimonio 07, 12, 2018.
El descanso de fieles que no podrán soportar la tormenta. Amados, en sueños me fue mostrado que muchas personas iban a descansar porque no podrán soportar lo que se nos avecina. Dios, en su amor, las reservará en su paternal descanso. Vi muchas personas, que se me refirió que eran fervientes, vivían con mucho fervor la verdad que se les presentó, mas el Señor dictaminó ponerlos a descansar. Me dijo mi acompañante, estos descansarán y estarán reservados para la primera resurrección. Vi una visión global de este suceso, y los familiares de esto se afligían mucho. Vi que esto no debiera ser así, de esta manera, no deben estar afligidos, pues ellos están descansando por amor. Vi también muchos niños, de igual manera, bajar al descanso. Y, hasta, jóvenes. La angustia reinaba en este mundo, mas el deseo de Dios es que su pueblo permanezca fiel y entienda y logre entender el maravilloso plan de salvación que se extiende en todo nivel, ya sea en vida o en muerte. Luego de estos sucesos, que estaban pasando frente a mí, y, de entender lo sucedido, el escenario me cambió y fui llevada a ver la perversa y maligna obra del enemigo. Vi muchos muertos que aparecían a sus familiares con la voz, físico y edad de la última vez que fueron vistos. Estos ángeles malignos tomaban formas humanas, y eran llevados a los familiares vivos con mensajes subliminales para hacerlos creer en el espiritismo y, por ende, en el originador de este. Se me indicó advertir que esto no debe ser aceptado por ninguno que sea fiel seguidor de Cristo, y que se debe redoblar oración en todo momento y lugar porque, si nos descuidamos, podríamos caer bajo dicho engaño. Ayunad. Orad. Leed la palabra de verdad, la Biblia y el espíritu de profecía. Buscad estad a cuentas con Dios en la soledad de la naturaleza, y cantad alabanzas de júbilo a nuestro Dios. Esto, se me dijo, será nuestra única salvaguardia. Vi que muchos se aferrarán tanto a su dolor que, si persisten en esto, perderán su norte. Se me dijo, no es el plan de Dios que sus hijos verdaderos, que conocen su plan, sucumban en el quebranto de espíritu. Todo es dado a conocer a vosotros para vuestra libertad y salvación. El que no creyere no podrá ser salvo, pues conoceréis la verdad y ésta os libertará. En estos momentos, amados, desperté. Desperté al ver cómo es el amor de Dios, al entender cómo Dios se muestra a sus hijos para que, en todas las facetas y en todas las circunstancias de esta vida podamos darnos cuenta que hay un Dios poderoso, sustentador, glorioso, que está pendiente de sus hijos en todos los detalles de esta vida. Bendito, glorificado y alabado sea el nombre de nuestro Dios por sus maravillas. Que el Señor me los bendiga. Himnos. 314, en la mansión de mi Señor. 316, cuánto anhelo llegar.